La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al Día. Frecuencia al Día. Saludos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de Frecuencia al Día. ¿Cómo funcionan las torres de telefonía? La ciencia detrás de las conexiones móviles. En esta entrega, explicamos de manera clara y sencilla qué son las torres de telefonía móvil que vemos en las ciudades y en las autopistas. ¿Cómo funcionan? Descubre cómo estas estructuras permiten que tu teléfono celular se conecte a Internet, haga llamadas y envíe mensajes en cuestión de segundos. El informe con Jorge Goico. Bienvenido a este recorrido por la historia de las cosas simples, esos elementos que muchas veces pasamos por alto, pero que tienen un papel fundamental en nuestro día a día. Hoy exploraremos un componente esencial del mundo tecnológico, uno sin el cual sería prácticamente imposible imaginar la vida moderna: las torres de telefonía móvil. A lo largo de este texto, desglosaremos el funcionamiento de estas torres. Veremos cómo se conectan entre sí, qué papel juegan las frecuencias de radio y hacia dónde se dirige la evolución de estas infraestructuras con la llegada de tecnologías como el 5G y, en el futuro, el 6G. Una torre de telefonía no actúa de manera aislada. Forma parte de un sistema mucho más grande llamado red celular. El principio es sencillo. El territorio se divide en áreas más pequeñas llamadas celdas. Cada celda tiene asignada al menos una torre que gestiona la comunicación en ese espacio. Estas celdas no son compartimentos cerrados, sino que se superponen ligeramente para evitar que pierdas cobertura al moverte de un lugar a otro. De esta manera, un usuario que camina, conduce o viaja puede mantener la conexión mientras pasa de una celda a la siguiente. De ahí proviene, de hecho, el término teléfono móvil. Dispositivos que dependen de esta estructura en red de celdas, interconectadas para mantenerse en contacto. En cada torre encontramos antenas y transceptores, equipos capaces de transmitir y recibir. Cuando hablas por teléfono o abres una app, tu dispositivo convierte la información, voz o datos, en ondas de radio. Estas ondas viajan hasta la torre más cercana, que las capta con sus antenas. La torre no guarda esos datos. Los envía de inmediato al núcleo de la red. Allí, un sistema central los procesa y redirige hacia su destino. Puede ser otra persona a la que llamas, un mensaje de texto o una petición para cargar un video en Internet. Todo este proceso ocurre en milésimas de segundo, lo que nos da la sensación de comunicación instantánea. Aunque solemos fijarnos en las antenas en lo alto, la verdadera inteligencia de una torre está en los equipos situados en su base. Allí se encuentran los refugios o gabinetes donde se alojan componentes como amplificadores de señal que refuerzan las transmisiones, estaciones base encargadas de coordinar la comunicación, fuentes de energía y sistemas de respaldo que garantizan que la torre siga funcionando incluso si falla la red eléctrica. Estos elementos procesan las señales, asignan recursos, dirigen los datos hacia otras torres y se aseguran de que tu conexión no se interrumpa. Cada torre cubre un área determinada, la celda. En las ciudades, estas celdas suelen ser pequeñas, ya que miles de personas se conectan al mismo tiempo y se necesita distribuir la carga. En cambio, en zonas rurales, las celdas son más amplias, porque hay menos usuarios. A su vez, cada celda suele dividirse en 3 sectores, como porciones de un pastel, y cada sector tiene su propia antena. Esto permite que la torre atienda a muchos usuarios a la vez, sin que las señales se interfieran. Cuando enciendes tu móvil, este detecta automáticamente qué torre tiene la señal más fuerte y se conecta. Si te desplazas y aparece otra torre con mejor cobertura, ocurre un proceso llamado handover o traspaso. Tu conexión pasa de una torre a otra, de manera casi imperceptible. Eso explica por qué puedes mantener una llamada mientras vas en carretera.
Claro que no siempre es perfecto. En zonas con pocas torres, el traspaso puede fallar y provocar cortes o una velocidad de datos más baja. Las torres y los móviles hablan a través de frecuencias de radio. No todas las frecuencias son iguales. Se dividen en bandas que son concesionadas a los operadores de telecomunicaciones. Frecuencias bajas viajan más lejos y atraviesan paredes mejor, por lo que se usan en áreas rurales o para mejorar la señal en interiores. Frecuencias altas ofrecen más capacidad y velocidad, lo que las hace ideales en ciudades con gran densidad de usuarios, aunque tienen un alcance más corto. La clave está en combinar ambas. En un centro urbano, los operadores suelen usar frecuencias bajas para asegurar la cobertura dentro de edificios y frecuencias altas para manejar el tráfico de datos en calles concurridas. En cambio, en zonas rurales, la prioridad es cubrir la mayor distancia posible, incluso si la velocidad es más limitada. Uno de los cambios más emocionantes en telecomunicaciones es la llegada del 5G, la quinta generación de redes móviles. Promete velocidades mucho mayores, menor latencia, el tiempo que tardan los datos en viajar de un punto a otro, y la capacidad de conectar a millones de dispositivos al mismo tiempo. Para lograrlo, el 5G no se apoya únicamente en torres grandes, sino también en small cells o celdas pequeñas. Estas son antenas más discretas que suelen colocarse en postes de luz, edificios o incluso dentro de estadios y aeropuertos. Su misión es cubrir áreas de mucho tráfico de datos con precisión. El 5G utiliza frecuencias extremadamente altas, llamadas ondas milimétricas, que permiten transmitir enormes cantidades de información, pero tienen un alcance muy corto y se bloquean fácilmente con paredes o incluso árboles. Por eso, requiere una red mucho más densa de pequeñas antenas distribuidas por todas partes. Las torres y las celdas pequeñas no son autosuficientes. Forman parte de un sistema más amplio conocido como backbone o red troncal. Se trata de una red de cables de fibra óptica y enlaces de microondas que conectan las torres entre sí y con el Internet global. Cuando envías un mensaje o cargas un video, tu información no se queda en tu zona. Viaja a través de esta red troncal, cruzando grandes distancias en cuestión de segundos. Sin el backbone, la telefonía móvil sería como una isla aislada, incapaz de enlazar al mundo. Mantener esta infraestructura no es tarea fácil. Construir y operar torres cuesta mucho dinero, y en zonas con poca población el gasto puede ser mayor que el beneficio. Por eso, algunas compañías experimentan con soluciones alternativas como satélites de órbita baja que ofrecen cobertura global, drones y globos aerostáticos que pueden desplegar señal temporalmente en zonas remotas o afectadas por desastres naturales. Además, existen obstáculos regulatorios y ambientales. No siempre se puede instalar una torre en cualquier lugar, especialmente en áreas protegidas o cerca de monumentos históricos. Esto ralentiza la expansión de la cobertura. El 5G no es el final del camino. Muchos expertos ya investigan el 6G, que podría multiplicar la velocidad y la capacidad de conexión aún más. Se espera que impulse desarrollos como ciudades inteligentes, con sistemas de tráfico automatizados, avances en inteligencia artificial aplicada en tiempo real, aplicaciones de realidad aumentada para educación, salud o entretenimiento. Si el 5G representa un salto importante, el 6G promete cambiar aún más la forma en que interactuamos con la tecnología y con nuestro entorno. Las torres de telefonía celular son, en apariencia, estructuras sencillas y silenciosas. Sin embargo, constituyen la columna vertebral de la comunicación moderna. Gracias a ellas, podemos mantenernos conectados, ya sea para hablar con un familiar, enviar un mensaje de trabajo o simplemente ver un video mientras viajamos. Una sola frecuencia. Una sola frecuencia. Esto es Frecuencia al Día, acortando las distancias y hermanando los pueblos. En Frecuencia al Día, la radio es tuya. Disfrútala. ¿Quién va ganando en la carrera de la inteligencia artificial generativa? La información con Francisco Oviedo. Gracias, Tino. Tras un año de expectativas ilimitadas, la inteligencia artificial generativa necesita dar resultados,
dejar la actual fase de experimentación y escalar dentro de las organizaciones generando un valor tangible. Hay mucho en juego. Según estimaciones de Goldman Sachs, en 10 años esta tecnología provocará un incremento del 7% en el PIB global, o si se prefiere 3,5 veces el tamaño actual de la economía española. Además, también anticipa un aumento sostenido en la productividad empresarial del 1,5% anual. La inteligencia artificial generativa ya está transformando cómo interactuamos con las máquinas, simplificando de manera radical el acceso a los recursos de la empresa. Ahora cualquier empleado puede dialogar con los sistemas corporativos como lo haría con un compañero, para obtener información que necesita de forma rápida y sencilla. Y esto es solo el principio. Pronto estaremos rodeados de máquinas capaces de razonar y decidir por sí mismas. Es más, en las próximas décadas las máquinas harán casi todo. Incluso nuevos descubrimientos científicos, asegura Sam Altman. El entusiasmo que muestran los bancos de inversión y los gigantes tecnológicos ha conseguido impregnar de optimismo todo el mercado. Aunque los gigantes tecnológicos están moviendo sus fichas para asegurar su dominio, la partida se juega a corto y largo plazo. De momento el juego se desarrolla a gran velocidad. Lo que es seguro es que inevitablemente habrá ganadores y perdedores. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños durante el mes de octubre. En esta ocasión saludamos el día 1 en Argentina al amigo Luis Müller, el día 2 en República Dominicana a Gerardo Peralta, el día 2 en Brasil a Walter Aguiar, el día 2 en Venezuela a Luis Méndez, el día 2 en Italia a Dino Tersigni, el día 2 en Colombia a Omar Ortiz, el día 4 en Perú al amigo Pedro F. Arrunategui, el día 4 en España a Antonio Francisco Navarro, el día 6 en Argentina a Sergio Navarro, el día 8 en Panamá a Víctor Gutiérrez, el día 8 en México a Lupita Peña, el día 10 en Perú a Iván Mundaca, el día 10 en la República Dominicana al amigo César Genao, el día 12 en los Estados Unidos a Julio Enríquez, el día 14 en Venezuela al buen amigo Santiago Sangil, el día 15 en Chile a Eduardo Peñailillo, el día 16 en España al buen amigo José Hernández Madrid, el día 16 en Argentina a José Kucher, el día 16 en República Dominicana al amigo Ramón Sánchez, el día 23 en Argentina a Jorge Castelli, el día 30 en Chile a Carlos Mondaca y el día 30 en los Estados Unidos a Rafael Paulino. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. ¡Felicidades! Frecuencia al Día. Frecuencia al Día. Programa de comunicaciones, nuevas tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al Día. Frecuencia al Día. Con Dino Bloiser. Seguimos avanzando en esta edición. Tiempo para presentar a Luis Gerardo Loyola desde México. Gracias, Dino. ¿Cómo la radio fortalece a su gente en medio de la incertidumbre? En la industria de la radio, los recortes de costos se han vuelto una constante. Sin embargo, los mejores gerentes del sector aseguran que, lejos de debilitar la cultura interna, este es el momento en que debe fortalecerse. Para ellos, invertir en las personas, generar confianza y mantener equipos resilientes es la clave para enfrentar la incertidumbre. Más que un recurso secundario, la cultura se convierte en el motor que impulsa a las estaciones a seguir conectadas en su comunidad. Estos líderes destacan la importancia de una comunicación transparente en todos los niveles, explicando los cambios y decisiones de manera clara, lo que mantiene al equipo comprometido y enfocado en los objetivos comunes. Lejos de optar por recortes drásticos, han preferido reforzar la misión, celebrar los logros juntos y apostar por la gente que da vida a las marcas. Esta visión no solo protege a la estación, también fortalece en el sentido de pertenencia y la confianza en que,
Trabajando como equipo, los retos pueden convertirse en oportunidades. En un panorama donde los recursos son cada vez más limitados, la radio demuestra que su mayor ventaja competitiva no está en la tecnología ni en la reducción de gastos, sino en una cultura sólida que mantiene viva la esencia de cada emisora. ¿Será ese compromiso con la cultura lo que marcará la diferencia entre las estaciones que sobreviven y las que realmente prosperan? Esta nota fue realizada con base en un artículo publicado por Radio Inc. y publicado por radionotas.com. Soy Luis Gerardo Loyola, Frecuencia al Día, México. Desconexión tecnológica. Mejora la calidad del sueño, reduce los niveles de estrés y ansiedad, ayuda a no ser dependiente de la tecnología, así como mejora la productividad en la vuelta al trabajo. Mejora las relaciones personales y ayuda a la conciliación. Desconecta de la tecnología de vez en cuando, pues llevar a la práctica este hábito saludable te hará sentir más relajado y satisfecho y te ayudará a fortalecer tus relaciones con el entorno. Uruguay. El trabajo en plataformas digitales ya tiene reglamento. La información con Fernando Hermón. Gracias, Dino. Uruguay reglamentó la ley 20.396 que establece niveles mínimos de protección para los trabajadores que desarrollen tareas mediante plataformas digitales en el país. El texto promete asegurar condiciones de trabajo decentes y seguras, aunque distintos casos en la región dan cuenta de que aplicar normas tradicionales a las actividades en clave digital compromete la innovación. En las últimas horas, el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo, valoró la reglamentación al considerar que ninguna persona puede reclamar y ejercer sus derechos si no los conoce. Indicó que su implementación fortalece el derecho a la información sobre algoritmos, garantiza estándares de salud y seguridad social para personal afectado y define la erradicación nacional de las plataformas y los mecanismos de fijación de retribuciones mediante los consejos de salarios. Al mismo tiempo, las autoridades reconocieron que la ley no es precisa al determinar la relación de dependencia o de trabajo autónomo, por lo que el nuevo texto busca aportar herramientas para que los operadores jurídicos puedan dirimir sobre esas cuestiones. En República Dominicana, soy Fernando Hermón para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, Alonso Mostajo presenta el segmento de las condiciones generales de propagación para las ondas cortas. Gracias, Dino. Ahí van las condiciones de propagación para el próximo mes de octubre. Como otros años, el día 1 de octubre a las 12 UTC, el Sol se encuentra a menos 3 grados 19 minutos, latitud sur, alcanzando una elevación de 46 grados al mediodía sobre Madrid. Las previsiones del Centro de Clima Espacial de la NOAA para el flujo solar de 2.800 MHz o 10,7 centímetros para este mes, al realizar los cálculos, es 166,7, y a partir de ahí se estiman las siguientes condiciones dentro de un comportamiento global de la ionosfera y al margen de las variaciones no periódicas en esta. Hasta aquí las condiciones de propagación. Les habló desde Barcelona Alonso Mostazo para la Frecuencia al Día. ¿Sabías que tu internet no viaja por satélite? Viaja por el fondo del mar. La información con onda visual. ¿Creías que el internet viaja por satélite? Pues no, el 99% de los datos de internet cruzan océanos y viajan por el fondo del mar, a través de cables submarinos. Estos cables recorren una longitud total que supera los 1.300.000 kilómetros, suficiente para darle 32 vueltas completas a la Tierra, y deben soportar presiones extremas a 8.000 metros bajo el agua. Imagina el peso de un elefante sobre tu dedo. Así de fuertes tienen que ser. Pero, ¿cómo se instalan tantos cables submarinos? Muchos creen que simplemente se lanzan al agua, pero es mucho más complejo que eso. El fondo del mar es un entorno peligroso y cambiante. Antes de instalar un cable,
Se necesita planificación detallada y exploraciones geológicas para evitar zonas con cordilleras marinas, volcanes, fallas sísmicas o áreas inestables. Se elige una ruta lo más plana y segura posible. Luego, un barco especial llamado buque de tendido de cable transporta las enormes bobinas de fibra óptica. Estas embarcaciones pueden cargar miles de kilómetros de cable, que en aguas profundas simplemente se dejan caer hasta el lecho marino. Finalmente, cuando el cable se acerca a la costa, se conectan a estaciones en tierra, completando el enlace con la red local. La radio, herramienta de interacción que llega a los más apartados lugares en un lenguaje sencillo y en la que los pueblos encuentran la mejor manera de tener un espacio para expresarse. Frecuencia al día, las ondas cortas, un mundo fascinante. Sonidos para la historia. Rádio Globo Notícia. 3 horas. Polícia frustra assalto a banco e recupera todo o dinheiro roubado. O Globo no ar. 2 homens armados assaltam agência de automóveis na rua Francisco Eugênio, em São Cristóvão, levando cerca de 100 mil cruzeiros. Sonidos para la historia. Un mundo fascinante. En Frecuencia al Día, la información precisa y segura. Solo en Frecuencia al Día. El más internacional. Guatemala. Proteger la infraestructura crítica ya no es opcional. Industrias como manufactura, telecomunicaciones, salud y servicios financieros continúan experimentando un surgimiento en ciberataques dirigidos con adversarios desplegando explotaciones específicas para cada sector. El informe con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. De acuerdo con el reporte global de amenazas 2025 de Fortinet, los entornos de OT no son daño colateral. Han empezado a convertirse en objetivos primarios. Los cibercriminales están utilizando amenazas persistentes avanzadas, APTs, dirigidas a las redes industriales no solo para robar datos, sino también para interrumpir servicios críticos, exigir rescates o incrustarse para una futura explotación. El último reporte del Laboratorio de Inteligencia y Análisis de Amenazas de Fortinet reveló que durante la primera mitad del 2025, Guatemala fue víctima de 214.2 millones de intentos de ciberataques. Como región, Latinoamérica representó el 25% del total de detecciones a nivel global. Los ciberatacantes están trabajando de un modo más inteligente. En lugar de lanzar campañas indiscriminadas, actualmente los actores de amenazas están invirtiendo en reconocimiento, escaneando redes a un ritmo de 36.000 intentos por segundo. FortiGuard detectó 65 millones de escaneos activos en Guatemala entre enero y junio del 2025. Están identificando servicios vulnerables y utilizando esa inteligencia con herramientas basadas en IA, o sea, inteligencia artificial, para automatizar el camino desde la intrusión hasta la explotación. En Miami soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día con Dino Bloise, la radio Un Mundo Fascinante. Señoras y señores, a continuación, el informe mensual de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, con la locución de Pedro Sedano y el guión de Martín Esteves. Adelante. Amigos y amigas de Frecuencia al Día, sean bienvenidos al informe mensual de la AER. Antes de empezar, recordemos que las frecuencias se dan en kilohercios, las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado, y que deletrearemos algunas direcciones usando el alfabeto internacional de deletreo. Nuestra primera noticia viene de Malí y es para los interesados en confirmar este Radio País, ya que pueden sintonizar alguna de las transmisiones de Radio Internacional de China desde Bamako, la capital. Por ejemplo, en inglés, de 14:30 a 15:57, en 13.685 y 17.630,
y de 20:00 a 21:27 en 11.640 y 13.630. En francés de 13:00 a 13:57 en 13.685 y 17.880 y de 21:30 a 22:27 en 11.975 y 13.630. Y en portugués de 19:30 a 19:57 en 11.640 y 13.630. Todos estos programas van dirigidos hacia el continente africano. Los informes se deben enviar al correspondiente departamento, Charlie Romeo India, seguido de las iniciales del departamento. Para inglés, Echo November Golf; para francés, Foxtrot Romeo Alfa; y para portugués, Papa Oscar Romeo, terminando con @charlieromeoindia.charlieoscarmike.charlienovember. Desde Estados Unidos, Radio Martí, después de su regreso a la onda corta, el pasado mes de julio, continúa con una sola emisión hacia Cuba de 14:00 a 22:00 de lunes a viernes por las frecuencias de 11.860, 11.930 y 13.605 desde Greenville. Y desde España, Radio Exterior de España ha iniciado una emisión en mandarín de media hora, según figura en su web. La transmisión en onda corta se realiza los lunes a las 20:30 por 15.390, 15.520, 15.590 y 17.715 en dirección al oeste de África, Atlántico Sur, Oriente Medio, Océano Índico, América del Norte y del Sur. Para conocer el esquema completo en otros idiomas como el español, ruso, portugués, inglés, árabe y sefardí, pueden visitar su página web www.rtve.es. Por último, según informaciones recogidas del gobierno nigeriano, se ha comenzado de forma oficial a reparar los 2 transmisores de onda corta de La Voz de Nigeria. El proyecto se centra en volver a poner en funcionamiento estos transmisores de 250 kilovatios en la estación de Lugbe en Abuja, inactivos desde hace años. Los funcionarios destacan que este esfuerzo fortalecerá la presencia de la radiodifusión internacional de Nigeria y amplificará la voz del país en toda África y más allá. La restauración subraya el reconocimiento por parte del gobierno de la onda corta como una plataforma de importancia duradera en el cambiante panorama mediático actual. Recordemos que las frecuencias utilizadas por ambos transmisores eran 7.255 y 11.770. No olviden que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es. Además, todos sus programas diexistas favoritos están en la web programasdx.com, donde hay un total de 10 programas disponibles. Y si lo desean, pueden contactar con nosotros en el correo @aer.org.es, desde nuestra propia página web aer.org.es, así como desde nuestro perfil en Facebook. Hasta la próxima, muchos 73 y buenos de X. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación y la escucha de emisoras de onda corta. Frecuencia al Día. Frecuencia al Día.